¿qué tal? Mi nombre es Carlos y esto es Cuenta con Charlie. Y bueno, como ya lo vieron, el tema de hoy va a ser sobre componentes de fuerzas vectoriales. Entonces, primeramente vamos a definir qué es un vector. Un vector es un segmento de recta que sirve para representar ciertas magnitudes físicas. Dicho vector tiene tres características. Uno es el módulo, es decir, el tamaño del vector. Dos es la dirección o el ángulo que hay entre el vector en el plano cartesiano. Y el otro es el sentido, es decir, la orientación, si va positivo en el plano o negativo en el plano. Entonces, ¿qué son los componentes de fuerzas vectoriales? Los componentes de una fuerza o un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje coordenado. Es decir, nosotros tenemos aquí un vector que lo dibujé con color azul. Entonces, dicho vector cumple con las tres características que les mencioné, que es módulo, dirección y sentido. Es decir, tiene un módulo del tamaño que tenga este vector. Nosotros, los vectores los utilizamos para representar por lo regular fuerzas. Es decir, nosotros podemos decir que este vector nos representa una fuerza de, por ejemplo, de 10 newtons o una fuerza de 20 newtons, de 50, etc. La dirección es esta. Tiene una dirección de θ grados, es decir, está separado θ grados del eje X. Pero también lo podemos tomar como que está separado alfa grados, por ejemplo, alfa grados del eje Y. Entonces esta es la dirección que tiene esta fuerza. ¿Cuál es el sentido? El sentido nos habla de que está positivo porque está en el cuadrante positivo-positivo. Nosotros cuando vamos a leer coordenadas siempre se lee X, Y. Entonces sería en este cuadrante, positivo-positivo. Acá sería las X son negativas, sería negativo-positivo, porque en Y está positivo. Acá sería negativo en X y negativo en Y. Acá sería positivo en X, pero negativo en Y. Entonces, el sentido está positivo, porque va hacia la derecha y hacia arriba. Pero bueno, ¿cuál es el componente de este vector? ¿Cuáles son sus componentes? Los componentes es cómo se refleja este vector tanto en el eje X como en el eje Y. Para esto, cuando lo haces geométricamente, se traza una línea perpendicular al eje que vamos a trabajarlo hacia la punta del vector que estamos utilizando. Es decir, esta línea es perpendicular al eje X. Entonces, hasta donde tope en el eje X, que vaya de la punta de nuestro vector, esta sería su proyección o su componente en X. Igual de la misma forma en Y. Se traza una línea perpendicular al eje Y que vaya a la punta del vector con la que estamos trabajando. Y este sería la componente de esta fuerza sobre el eje Y. Pero bueno, ahora lo importante. ¿Cómo vamos a calcular los componentes de este vector tanto en Y como en X? Para esto tenemos que usar conocimientos de trigonometría. Les recomiendo que vean mi video de trigonometría en el cual les explico los conceptos básicos y para qué sirven o para qué se pueden utilizar. Esto es un claro ejemplo de la trigonometría. ¿Por qué? Como ya les dije, esta línea está perpendicular a este eje. Por lo tanto, se forma un ángulo de 90 grados. Ahora, nos interesa conocer esta componente. Ok, este ángulo, ¿cómo es? Bueno, más bien, este lado de este triángulo rectángulo, ¿cómo es respecto a este ángulo? Vemos que es adyacente. Entonces, Fx es adyacente a 30 grados. Entonces,
Este vector que no conocemos su fuerza, vamos a denominarlo que sea F. Es el vector F. Entonces, ¿cómo vamos a calcular su componente en X? Nosotros ya conoceríamos esto, que es F, es decir, la hipotenusa. Y nos interesa conocer el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica nos relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? El coseno. Entonces, diríamos que el coseno de teta grados va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, fx sobre la hipotenusa, que es el tamaño del vector. Despejando, como nos interesa conocer fx, simplemente sería que fx va a ser igual a el tamaño de la fuerza por el coseno de mi ángulo. Entonces, la componente en x de este vector se calcula con el tamaño de la fuerza por el coseno de mi ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular su componente en y? Igual, de la misma manera. Nosotros ya conoceríamos la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si podemos ver, esta línea también es perpendicular a este eje. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, nos interesa conocer este cateto. Muy bien, este cateto, ¿cómo es respecto al ángulo que vamos a conocer? Ok, aquí yo les puse que era alfa. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos este valor y solamente tuviéramos el valor de teta? Por las propiedades de los ángulos, nos dice que cuando hay dos líneas paralelas cortadas por una línea transversal, existen lo que son los ángulos alternos internos o alternos externos, etc. Este ángulo, aquí podemos ver dos rectas. Si lo cortamos por una línea, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es decir, esto también vale teta. Entonces, aquí se formaría otro triángulo rectángulo, como lo pueden ver. Nos interesa conocer este cateto. Nosotros ya conocemos la hipotenusa, que es F, es decir, es la fuerza F. Entonces, Fy, ¿cómo es respecto a este ángulo? Opuesto. Fy es opuesto a el ángulo teta. Entonces nos interesa conocer Fy. Y como ya conocemos la hipotenusa, tenemos que buscar una razón trigonométrica que nos relacione la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Que cuál es? Es el seno. Por lo tanto, el seno de mi ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, a Fy sobre la hipotenusa, que es el tamaño del vector, es decir, es la fuerza F. Despejando, nos quedaría que la componente en Y va a ser igual al tamaño de la fuerza por el seno de mi ángulo. Entonces, para calcular las componentes de este vector, sería para Y el tamaño de la fuerza por el seno del ángulo, y para X el tamaño de la fuerza por el coseno del ángulo. Y así es como se calculan las componentes de una fuerza vectorial. Muy bien, ahora vamos a calcular las componentes de estas tres fuerzas que tenemos aquí dibujadas. Es decir, vamos a sacar su componente tanto en X como en Y de cada una de ellas. Primeramente, para la de 70 newtons. Para 70 newtons. Ok, como podemos ver,
¿qué sentido tiene este vector? En Y está positivo porque va hacia arriba, pero en X está negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, eso nos quiere decir que su componente en X va a ser negativa y su componente en Y va a ser positiva. Por lo tanto, para sacar sus componentes, como ya les dije, tenemos que trazar líneas perpendiculares al eje X y al eje Y. Entonces, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y de esta fuerza. Ok, nosotros ya conocemos esto, que son 70 newtons. Aquí se forman dos triángulos rectángulos, que es este y es este. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en que esta fuerza, como es un rectángulo, es igual a esto? Es decir, es igual a esto. Por lo tanto, vamos a buscar una razón trigonométrica que nos relacione este cateto con la hipotenusa que ya la conocemos. Este cateto es fx. ¿Y cómo es respecto a este ángulo? Es opuesto. Por lo tanto, ¿qué relación trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Por lo tanto, para x sería el seno de 35 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ojo, como dijimos que en x es negativa, entonces va a ser menos el cateto opuesto, que es fx, sobre hipotenusa, que son 70 newtons. Despejando, nos quedaría menos fx es igual a 70 newtons por el seno de 35. Despejando, es decir, el signo, nos quedaría que fx es igual a menos 70 newtons por el seno de 35 grados. Esa sería la componente de esta fuerza en x. Ahora en y, nos interesa conocer esta fuerza, que es fuerza en y. ¿Cómo es respecto a este ángulo? Es adyacente. Entonces, vamos a buscar una razón trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente con la hipotenusa, que es el coseno. Es decir, sería el coseno de 35 grados es igual a, como en y está positivo, simplemente va a ser fy positivo. El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son 70 newtons. Despejando, sería que fy va a ser igual a 70 newtons por el coseno de 35 grados. Y estas serían las componentes de esta fuerza. Muy bien, ahora vamos a sacar la componente para este vector que es de 30 newtons. Es decir, vamos a sacar su componente en x. Como ya les dije, se traza una línea perpendicular al eje x y una perpendicular al eje y. Es decir, esta sería su componente en x y esta sería su componente en y de este vector, fy, y este sería fx. Muy bien, fx. Nos interesa conocer este cateto de este triángulo rectángulo. Y ya conocemos la hipotenusa. ¿Cómo es este cateto respecto a este ángulo? Es adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que nos relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Entonces sería que el coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que es fx. Ojo, como va a la izquierda es negativo en x, por lo tanto se le pone menos fx sobre la hipotenusa, que son 30 newtons. Ustedes pueden poner
que sea menos Fx o menos 30 newtons, es decir, indicar que la fuerza como va hacia la izquierda en X, que la fuerza sea la que tenga el signo negativo. ¿Está bien? Por lo tanto, despejando, nos quedaría que Fx es igual a menos 30 newtons por el coseno de 70 grados. Ahora, ¿cuál es su componente en Y? Muy bien. ¿Están de acuerdo conmigo en que esta línea es igual a esta misma? Por lo tanto, este cateto, ¿cómo es respecto a este ángulo? Opuesto. Entonces, la relación trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Es decir, sería el seno de 70 grados es igual al cateto opuesto, que es Fy, sobre la hipotenusa, que es 30. Ojo, en Y también está negativo, por lo tanto le tenemos que poner menos 30 newtons. Y despejando nos quedaría que la fuerza en Y es igual a menos 30 por el seno de 70 grados. Y esas serían las componentes de esta fuerza. Muy bien, ahora vamos a calcular las componentes en X y en Y de esta fuerza. Aquí hay algo de diferente. ¿Por qué? Esta fuerza, la punta de la flecha nos indica la dirección en la que va el vector. Es decir, esta fuerza va en este sentido. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al momento de sacar sus componentes en X y en Y por la dirección que lleva este vector. Muy bien. Por propiedades de los vectores, nosotros podemos seguir punteando, por así decirlo, este vector para ver en el plano, para verlo mejor posicionado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que podemos seguir trazando este mismo vector, es decir, en la misma dirección. Me quedó un poquito chueco, es eso. Entonces, aquí son 20 grados. Por lo tanto, igual por las propiedades, estos 20 grados son igual a estos 20 grados. Entonces, este vector lo volvimos a escribir y como podemos ver, se ve reflejado en el tercer cuadrante. Ahora sí, sus componentes en X y sus componentes en Y. Ok, ¿cómo es este cateto respecto a este ángulo? Esta va a ir de 40 newtons. Es adyacente respecto al ángulo. Entonces, la relación trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Sería el coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que sería Fx sobre la hipotenusa, que es 40 newtons. Pero como en X va negativo, entonces sería menos 40 newtons. Despejando, nos quedaría que Fx es igual a menos 40 newtons por el coseno de 20 grados. Ahora, para su componente en Y. Ok, esto es lo mismo que esto que tenemos aquí. Entonces, este cateto, ¿cómo es respecto a este ángulo? Es opuesto. Por lo tanto, la relación trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno. Es decir, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es Fy, sobre
la hipotenusa, que es 40, pero en Y también va negativo, por lo tanto también se le pone menos 40 newtons. Despejando, la fuerza en Y es igual a menos 40 newtons por el seno de 20 grados. Y estas serían las componentes de este vector de 40 newtons. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros, con quien ustedes quieran. Recuerden que seguiré subiendo más contenido al canal de matemáticas de diversos temas. Tampoco olviden dejar su like y suscribirse si no lo han hecho, y también activar la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que subo un nuevo video al canal. No olviden también seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, que aparezco como Cuenta con Charlie. Y bueno, aquí me despido, esto ha sido todo. Recuerden que yo soy Carlos y esto es Cuenta con Charlie.